Buenas tardes, hermanos, o noches. Bienvenido, Johnny. Llegaste muy rápido. Y sean bienvenidos todos, bienvenidos los que están en línea, conectados. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Nehemías. Hoy vamos a estudiar el capítulo 5, parte de él. No creo que podamos terminar todo el capítulo, el 5, pero vamos a estudiar lo que Dios nos permita en esta noche. Antes de iniciar, ¿alguien tiene alguna pregunta de lo que se ha venido estudiando o lo que se estudió del capítulo 4? ¿Algún comentario, algo? ¿Quedó todo claro o no se entendió nada? Dicen dos cosas, que cuando no hay preguntas, o quedó todo bien claro o no se entendió nada. Entonces no sé en qué lado estés tú, si entendiste todo o no entendiste nada. No, ustedes. Bueno, les voy a pedir para este estudio, porque ese estudio trato de recordar tanto esto para ustedes como para mí. No es una predicación, no me dejen irme de largo, porque a veces los que estamos aquí nos vamos de largo, creemos que estamos predicando y no es una predicación. Interrúmpanme con algo que tenga que ver con el estudio, no nada más me interrumpan por interrumpirme. Interrúmpanme si tienen alguna pregunta, algún comentario sobre lo que se esté exponiendo, ¿sí? Alguna duda, ¿sí? Algo que quieran comentar en función de lo que vamos a estudiar, ¿sí? Entonces me voy a permitir leer el capítulo completo y después de leerlo te invito a que oremos juntos. Voy a leerlo en la nueva versión o la Reina Valera contemporánea. ¿Sí? ¿No echaron a andar esa cosa? ¿El reloj? ¿No se echa a andar? Para que no me siga de filo. Es que como ahorita ando medio norteado, venimos de un retiro que hicimos el grupo de pastores que nos reunimos los martes. De hecho, vamos llegando John y yo corriendo. Rubén está por llegar. Pero estamos aquí, gracias a Dios. Capítulo 5 del libro de Nehemías dice así: pero los hombres del pueblo y sus esposas protestaron contra sus compatriotas judíos, pues decían: si contamos a nuestros hijos y nuestras hijas en nuestra familia, somos muchos y tenemos que pedir prestado el grano para poder comer y vivir. Otros decían: es tanta el hambre que padecemos que ya hemos hipotecado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas a cambio de alimentos. Otros se quejaban: hemos tenido que hipotecar nuestras tierras y nuestras viñas para pagar el tributo al rey. Aunque nuestro cuerpo es semejante al de nuestros hermanos y nuestros hijos son como sus hijos, nosotros hemos tenido que hacer de nuestros hijos y nuestras hijas esclavos al servicio de otros. Algunos ya lo son y no podemos rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas pertenecen a otros. Cuando escuché sus quejas me enojé mucho, pero reflexioné acerca de lo que iba a decir. Luego convoqué a los hombres importantes y a los oficiales del templo y les dije: ¿son capaces de exigir altos intereses de sus hermanos? Y también les dije: de acuerdo con nuestras posibilidades, nosotros rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos como esclavos a otros pueblos. ¿Y ustedes se atreven a vender a sus propios hermanos entre nosotros mismos? Y como no supieron qué responder, prefirieron callar. Pero añadí: esto que están haciendo no está bien. Demuestren temor por nuestro Dios. Así no tendremos que avergonzarnos delante de nuestros enemigos de otros pueblos. Mis hermanos y yo también les hemos prestado dinero y grano para que ellos puedan sobrevivir.
Dejemos de cobrarles intereses. Yo les ruego que hoy mismo les devuelvan sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, más la centésima parte del dinero del grano, del vino y del aceite que les cobraron como intereses. Y ellos dijeron: así lo haremos, vamos a devolverles lo que les habíamos cobrado, no tendrán que pagarnos nada. Entonces reuní a los sacerdotes y los comprometí a cumplir lo que se había acordado. Luego sacudí mis vestiduras y les dije: así como yo he sacudido mis vestidos, que Dios sacuda de su casa a quien no cumpla con este acuerdo, que lo eche fuera. Y el pueblo dijo: amén, y alabó al Señor y empezó a poner en práctica todo lo que habíamos acordado. Durante 12 años, desde el día en que el rey Artajerjes me nombró gobernador de la tierra de Judá, es decir, desde el año 20 de su reinado hasta el año 32, ni mis hermanos ni yo nos alimentamos con las contribuciones que yo recibía como gobernador. En cambio, los gobernadores anteriores a mí abrumaban al pueblo y les cobraban 40 monedas de plata por el pan y el vino que les vendían. Aún sus mismos criados se creían superiores y se aprovechaban del pueblo. Pero yo no me porté así por mi temor a Dios. Como parte del pueblo, a mí y a mis criados nos tocó restaurar un tramo de la muralla, aun cuando yo no había comprado tierras. A mi mesa se sentaban 150 judíos y oficiales, más otros que venían de las naciones vecinas. Cada día se mataba un buey y 6 ovejas engordadas. A mí me preparaban aves para comer y cada 10 días se servía vino en abundancia. Sin embargo, nunca exigí que eso se pagara con las contribuciones a que tenía derecho como gobernador, porque la pobreza del pueblo era extrema. Dios mío, te ruego que no te olvides de mí ni de todo lo que he hecho por este pueblo. Oremos. Oh Dios, permítenos analizar este texto y a la vez que nos podamos revisar por medio de él si estamos incurriendo en fallas semejantes, si no hemos alcanzado a distinguir cuál es la forma en que tú quieres que como hermanos nos relacionemos. ¿Cómo debemos descubrir si nuestro corazón ha sido transformado, ha sido cambiado para bendición de tu pueblo? Que no cerremos nuestros oídos a lo que tú hoy nos puedas hablar y podamos, a la luz de la Escritura, Señor, vivir conforme a ella, conforme a lo que está en tu corazón. Te pedimos que nos hables en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Les voy a hacer una pregunta. Bueno, 2, primero una y luego otra después de que me respondan. Cuando tú lees un texto en la Escritura, digamos, por ejemplo, ahorita este capítulo, ¿cómo puedes sacar la enseñanza esencial de ese capítulo? Les pregunta para ustedes, ¿cómo sacas la enseñanza esencial, la enseñanza básica de eso que estás leyendo? Acuérdense que venimos a estudiar, ¿no? Reconociendo el orden de Dios. A ver, Juanito, ¿cuál orden? Para ponerla en práctica. Ok. ¿Quién le ayuda a Juanito? Catalino, ¿quieres tomar la cámara? Vénse a que traigan el micrófono y salgan en la televisión. Pero ponte tu cubrebocas, Catalino, por favor. Porque si no nos van a multar si te ven sin cubrebocas. No, yo porque estoy hablando tengo permitido.
sentido. Pero la No. Secretaría de Gobernación está dura contra nosotros. El resumen que sacamos acerca de la palabra de Dios, de lo que nos dice aquí en Nehemías, es que veamos atentamente la necesidad que hay, ¿sí? Como ahorita eso tiene que ver con nosotros también, porque en aquellos tiempos había mucha necesidad, pero en estos tiempos estamos pasando por un tiempo igual de necesidad y tenemos que tomar manos al asunto, ¿no? A los que estamos en pie buscando a Dios. Ok, ya te estás acercando, Catalina. ¿Alguien más? Bueno, les voy a dar una idea, porque precisamente eso hicieron dos hermanos nuestros, llamados Casiodoro de Reina y Cipriano Valera. No este Cipriano que llegó ahorita, este es Cipriano Rojas, Cipriano de Valera. Ellos, en una labor conjunta, esta Biblia tal como la tenemos, sobre todo la versión Reina Valera, desde la 1909, y unas que se han actualizado como esta que leí, ellos se dieron a la tarea de ir seccionando la Biblia. No es parte de la Biblia ciertos encabezados. ¿Alguien puede decirme, por ejemplo, el encabezado de este capítulo, cómo dice en algunas Biblias? Abolición de la usura, defendiendo a los pobres, a los oprimidos. Entonces ellos nos quieren centrar un poquito, que es lo que debemos nosotros al estudiar la Biblia, de una sección, sea un capítulo, a veces un capítulo va dividido en varias secciones. Ellos nos quieren ayudar para tratar de centrarnos en el tema principal que para ellos se les considere, no que ese sea a fuerzas el tema central. Ellos consideraron eso. Biblias más modernas, la Nueva Versión Internacional y otras, más o menos coinciden, por ejemplo, en este capítulo, pero en otros tienen otros subtítulos muy diferentes, porque ellos consideran un punto más sobresaliente que otros. ¿Sí? Y entonces tú, cuando estudies un texto, te voy a dar un tip: trata de buscar la parte esencial de ese texto para ti. ¿Qué te está hablando Dios en ese texto? ¿Cuál es el tema principal? ¿Cuál es la doctrina que ahí se está tratando de plasmar o se plasmó en la Escritura? ¿Sí? Si tú pusiste atención a toda la lectura, ¿sí?, y ya has venido siguiendo el estudio, las murallas ya habían sido edificadas hasta la mitad. Había oposición, ¿sí? Hubo oposición de gente que no quería que se edificara esas murallas porque estaba en riesgo, ¿sí?, su beneficio para ellos, que eran Tobías y Sanbalat. O sea, ellos eran algunos creen que eran gobernadores de Samaria y tenían opción también de ser gobernadores en Judea. Entonces la edificación de las murallas venía a afectarlos a ellos, porque aspiraban a la gobernatura de eso, y eso les daba muchos beneficios. Si alcanzaron a percatarse en la lectura de aquí, Nehemías dice que él llegó por parte del rey para gobernar ahí en Jerusalén. Él era el gobernador, o iba enviado del rey para gobernar en Jerusalén. Y el gobernador tenía asignado, digamos, un salario, que se cobraba ese salario de los impuestos que tenían que pagar, de los impuestos que tenía que pagar todos aquellos que estaban sometidos o habían sido conquistados, en este caso, ¿sí?, por Babilonia, que después los conquistaron a ellos los persas. ¿Sí? Entonces ellos tenían que pagar un impuesto, y de ahí salía el salario del gobernador. Por eso es que los otros se quisieron oponer,
a que terminaran esa muralla porque sus ambiciones estaban puestas en alcanzar ese puesto. Y entonces, bajo esas circunstancias que estaban viviendo, ¿sí? Acuérdense que para este entonces ya pasaron más de 100 años que ellos habían sido deportados en un principio a Babilonia. Bueno, seguían algunos en Babilonia, nada más que ahora ya la dominaban los medos y los persas. Entonces habían pasado más de 100 años, unos ya habían regresado, alrededor de 70 años atrás habían regresado una parte y después se completó más gente con Esdras. Y entonces otra gente que regresó ahora con Nehemías encuentran la situación de lo que estaba pasando en una ciudad destruida. Acuérdense cómo se describió las condiciones en las que estaba la ciudad destruida, que ni siquiera la cabalgadura de Nehemías podía andar por ahí debido a todas las ruinas que había. Entonces, bajo esas circunstancias están, y tú imagínate cómo debería de estar la ciudad en función económica bajo esas condiciones. ¿Por qué no podían reconstruir? Cuando uno no puede, voy a ponerlo así en términos más modernos, cuando tú no puedes hacer una remodelación, un arreglo a tu casa, o una de dos: o eres bien flojo y te vale, o no tienes dinero. Entonces, la condición en la que estaba viviendo el pueblo que había quedado asentado en Jerusalén, acuérdense que dejaban al grueso de la gente, cuando conquistaban los imperios a otra nación, dejaban al grueso de la gente más pobre, la más ignorante, en su ciudad que conquistaban, y se llevaban a los nobles, a los intelectuales, al lugar de ellos o a la ciudad de ellos. En este caso se llevaban a Babilonia. Por eso vamos a encontrar en el libro de Daniel que Daniel y sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego, ¿sí?, eran gente de la nobleza con mucha capacidad, pero estaban en Babilonia, no estaban en Jerusalén, ¿sí? Porque se llevaban, digamos, como lo que hoy se dice en nuestros días, se robaban los cerebritos otros países. Y entonces, bajo esas condiciones, los nobles, que le llamaban así a la nobleza, también eran los que tenían más poder adquisitivo, digamos, eran los ricos. Y muchos de esos nobles también habían regresado, ¿sí? Algunos de esos nobles que estaban en Babilonia regresaron a Jerusalén. Y estaba una porción de los nobles en Jerusalén. Pero ellos estaban en Jerusalén no tanto por el amor que tenían por su ciudad ni por sus hermanos, sino para aprovecharse de la condición en que se estaba viviendo ahí. Por eso, mira, considera los 5 primeros versículos. Dice la Escritura que llegan los hombres del pueblo, no los nobles. El grueso de la gente que está en Jerusalén, aparte que están reedificando la ciudad, están viviendo en condiciones muy precarias. Y entonces llega un momento en que les agobia la situación como están viviendo, y se dan cuenta que ya hay un hombre llamado Nehemías que tiene liderazgo, que es el que ha puesto a trabajar al pueblo, que ya está como gobernador en Jerusalén. Y van ante él a presentar sus quejas, ¿sí? Y le empiezan a decir a Nehemías: los hombres del pueblo y sus esposas, bueno, dice así en una narración, y sus esposas protestaron contra sus compatriotas judíos. Todos eran judíos, pero la parte que estaba siendo afectada, a los pobres, a los que estaban oprimiendo, presentan la queja ante Nehemías de que sus propios compatriotas son los que los están oprimiendo. ¿Cómo los oprimían? ¿Y hasta qué grados llegó esa opresión? ¿Cómo les estaba afectando a ellos? Y entonces esto es lo que le decían a Nehemías: si contamos a nuestros hijos y nuestras hijas en nuestra familia, nuestras familias son numerosas, dice, somos muchos.
Pero al ser muchos, tú sabes que cuando en una familia hay más miembros, pues hay más bocas que alimentar, ¿no? Y una vez que tienes más bocas que alimentar, tu gasto es mayor. Y si somos tantos que para poder subsistir, dice, hemos tenido que pedir prestado. O sea, no lo hacían como nosotros en nuestros días en dinero, lo hacían en especie. Hemos pedido prestado el grano para poder comer y vivir. Hoy, quizás los pobres van y piden un préstamo en una casa de empeño, en esos papelitos que luego te dan tarjetitas o volantitos. ¿Necesitas un préstamo? Nosotros te lo damos sin aval. Pero no es cierto, tú tienes que comprobar ingresos para que te presten. ¿Y cómo te lo van a cobrar? ¿Y sabes cómo te lo cobran? Y si vas al banco, a lo mejor no te cobran tanto como ellos, pero te van a cobrar interés. Hay unas tasas que las maneja el Banco de México, pero les cobran un interés. Y digamos, o más bien pregunto, ¿está bien cobrar interés? Mira, te voy a poner así: tú eres chambeador, has acumulado dinero, y de repente alguien viene y te dice, préstame una lana, carnal. Y tú le dices, va, pero te voy a cobrar el 20% de intereses mensuales. ¿Qué te parece? Y aquel tiene necesidad, ya fue al banco y el banco le cerró las puertas porque no le quiso prestar. El pobre, al tener tanta necesidad, muchos pobres en este país, ¿saben qué hacen? Dicen, sí. Y se están aprovechando. Y se aprovechan en este país. ¿Es legal? ¿Es legal eso? Contesten. Pues sí. Es legal. Y hasta tienen un local y el gobierno, esas casas de empeño le pagan al gobierno un impuesto. El gobierno les permite eso. Los bancos, el gobierno les permite eso. ¿De dónde creen que le pagan los bancos a todos sus empleados? No, el dinero no sale de la nada. Sale de los pobres. Y entonces está la queja. Y sigue la queja, dice, esos decían unos, dice, otros, ¿saben qué decían? Dice, es tanta el hambre que padecemos que ya hemos hipotecado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas a cambio de lo mismo, de alimentos. Dentro del pueblo había unos, digamos, pues se les llama terratenientes o poseedores de una herencia. Acuérdense que cuando Dios, por medio de Josué y conquistan la tierra prometida y después Él las reparte, la preocupación de Dios era que cada miembro del pueblo de Dios tuviera una heredad, una tierra, una porción de tierra para esa persona. Lo separa por tribus y el líder de la tribu tiene que repartir la tierra por familias. Y todos deberían de tener una porción. Acuérdense, ¿alguien se acuerda quiénes era Selefat? Las hijas de Selefat. Dice que él no tenía varones, tenía puras hijas. Y al casarse las hijas, había una regla, generalmente la herencia era para los hombres, y ellas van y protestan. Dice, oye, nosotros fuimos puras mujeres, mis padres no tuvieron hijos, ¿a poco vamos a perder nuestra heredad? Y era un caso que no se conocía, tienen que consultar con Dios y Dios los dirige y les dice, diles que no, que ellas también tienen derecho a una heredad, siempre y cuando se casen con alguien de su tribu, porque si se casan con otro de otra tribu, pierden su heredad porque ya se va, ya tienen la heredad de allá de la otra tribu. ¿Sí?
Entonces Dios estaba preocupado porque cada quien tuviera una tierra, pero llegaron al punto que sus propias tierras, que eran las que podían sembrar, ¿sí?, en donde podían hacer sus casas, tuvieron en la necesidad de hipotecarlas. ¿Alguien tiene una casa hipotecada aquí? ¿O ha comprado una casa por medio de una hipoteca? Que viene a ser lo mismo. Tienes una casa, pero no es tuya, está hipotecada. Y vas a tener que pagarla con altos intereses. Generalmente, cuando menos pagas el doble de lo que vale la casa, sino el triple, el cuádruple. Y mentira que el Infonavit es una prestación. El Infonavit cobra más intereses más altos que los bancos cuando te da un crédito. Así es. ¿Qué están haciendo? Bueno, se están aprovechando. ¿Legal? Totalmente legal. ¿De acuerdo? A cómo están las leyes. ¿Sí? Y sigue la queja. Otros que hemos tenido que hipotecar nuestras tierras y nuestras viñas, no era ya para comer, a lo mejor tenían para comer, pero ya no les alcanzaba para pagar el tributo al rey. Dice, ok, no estoy hipotecando esto al menos para comer, para sobrevivir, pero me siguen pidiendo el tributo que tengo que dar al rey. Y pues, ¿qué hago? No tengo, hipoteco también mi casa, mis viñas, en donde siembro todo lo que hago, también las hipoteco, porque el rey me está exigiendo. Y si no le pago, a lo mejor me dice, te vas a la cárcel. ¿Han conocido de casos aquí en nuestro país que se van a la cárcel por no pagar sus intereses? Generalmente a veces sale mucho en los artistas, ¿no? No pagaron sus intereses. Bueno, se los robaron a veces sus representantes, sus abogados, pero los tienen que pagar. Y si no, a la cárcel. Entonces, no lo dice el texto, pero probablemente había una amenaza para los que no pagaran el tributo al rey. Y se ven en la necesidad también de hipotecar sus casas y sus viñas. Pero no solo estaba a ese grado la pobreza y la opresión, sino todavía va más allá. Y dice otra parte, dice, aunque nuestro cuerpo es semejante al de nuestros hermanos y nuestros hijos son como sus hijos, ¿sí?, están haciendo una separación entre los nobles y los pobres. Dice, nosotros los pobres, aquí agregaría yo, hemos tenido que hacer de nuestros hijos y nuestras hijas esclavos al servicio de otros. Algunos, dice, ya lo son, ya eran esclavos desde antes. Y no podemos rescatarlos porque nuestras tierras y nuestras viñas pertenecen a otros. ¿Era permitida la esclavitud en esa época? También se permitía. Y cuando tú ya no tenías con qué pagar, ya no tenías posesiones, entonces tu propia persona la vendías o te ofrecías como esclavo. Tómeme como esclavo. Y entonces llegaron al punto tal de que estaban ofreciendo a sus hijos, a sus hijas como esclavos. Otros ya lo habían hecho tiempo atrás porque la hambruna no era de ese momento, venía de tiempo atrás. Entonces había esa condición en medio del pueblo y en medio de la reconstrucción de la muralla. Y díganme si no iba a ser un impedimento muy fuerte la terminación de la muralla bajo esas condiciones, digamos, sociales en que estaba viviendo el pueblo de Dios. Sumamente difícil la situación. Entonces empezamos a darnos cuenta que en estos tiempos difíciles, la gente encuentra o está encontrando Nehemías ahí en Jerusalén, corazones endurecidos de muchos de sus compatriotas, sobre todo de los ricos, porque ellos estaban así no sé cuántos años, no lo dice, no registra la Biblia, pero no les puedo asegurar o no les puedo decir que eran
la semana anterior, eran años los que ya vivían en esa condición, porque dice, ya muchos se han tenido que vender como esclavos. Y como la situación sigue, pues tenemos que vender a nuestros hijos y a nuestras hijas como esclavos, solo para subsistir. Y entonces presentan esa queja, alcanzan a ver un rayo de esperanza en el líder, en el gobernador Nehemías, ¿sí? Y entonces estos tiempos difíciles empieza a descubrir Nehemías la condición de parte del pueblo, sobre todo los ricos, cómo están en cuanto a su corazón. La pobreza había hecho mella en medio del pueblo de Dios, y algunos pocos estaban aprovechándose de la situación. Eran unos pocos los que se aprovechaban de esta situación. Como dice el refrán, a río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces estaban estos pocos ahí, ¿sí?, aprovechándose. ¿Y por qué esto era grave? Si era legal. ¿Alguien sabe por qué era grave si era legal? Muy bien, Abby. Dios quería que su pueblo se diferenciara del resto de los demás pueblos. Y a ellos les había dado una ley, el mismo Dios, de cómo deberían de convivir en sociedad como pueblo, para que no hubiera pobres en medio del pueblo de Dios. Ayúdenme con Deuteronomio, primero Levítico capítulo 25, a partir del verso 35 hasta el 43. Y después les voy a pedir Deuteronomio 23 o 28, 23, 20. Dice Levítico: y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá. Porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Dios era muy claro. No quiere decir, Dios, digamos, porque algunos dicen que Dios o que Cristo fue el primer comunista. No es cierto. Esto no es comunismo ni es socialismo, ¿sí? Sí, porque y otros dicen que fue el Cristo el primer revolucionario, el revolucionario. No es cierto. No le cuelguen etiquetas a Dios de las formas en que los gobiernos humanos quieren manejar a los pueblos. No era comunismo, era equidad en el vivir. Si alguien, y Proverbios lo dice, si alguien quería enriquecerse, ¿saben cómo se enriquecían dentro del mismo pueblo de Dios? ¿Alguien sabe cómo se enriquece alguien? ¿Cómo deberíamos enriquecernos alguno de nosotros? Trabaja. Algunos habían prosperado dentro del pueblo de Dios. Dios no estaba en contra de eso. Podían prosperar y tener más dinero trabajando. Recibían su porción de acuerdo a sus necesidades, recibían su porción, pero era responsabilidad de ellos si lo incrementaban
o lo disminuían. Y en esa desproporción, de acuerdo a como cada quien trabajaba, bueno, había algunos que llegaban a acumular más, y los que tenían necesidad, Dios lo permitía dentro de su pueblo. Decía, primero, si alguien empobrece dentro de tus hermanos, si no es por causa de su pereza, dice, tú tienes la obligación de ayudarlo. No lo vas a tratar como si fuera de otro pueblo. Lo vas a tratar con compasión. Incluso le vas a abrir las puertas de tu casa y va a vivir contigo y lo vas a alimentar y le vas a proveer. Dios quería todo eso, que hubiera un corazón de compasión, de misericordia hacia los demás, de amor. Y aun si llegara el caso de que tuviera uno de ellos que venderse como esclavo, Dios lo permitía. Te puedes vender como esclavo a tu hermano, pero aclara Dios, no lo vas a tratar como la esclavitud que conoces del resto del mundo. No lo vas a tratar como esclavo. Lo vas a tratar como si fuera tu jornalero, como un trabajador tuyo. Y hay una salvedad. En el año del jubileo lo vas a dejar libre, se acaban sus deudas. No te va a deber eternamente, ¿no? En el año del jubileo, saldada la deuda, saldrá él, sus hijos, todo eso, y son libres, ya no te debe nada. Eso lo dictaminó Dios, ¿sí?, para cuidar y proteger a su pueblo y que en medio del pueblo no hubiera necesitados. Tú lo vas a tener que ayudar. Deuteronomio 23:20. Nada más, este versículo añade o complementa lo mismo que ya se leyó en Levítico. Dice, del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra donde vas para tomar posesión de ella. Y aún a los de su pueblo Dios le decía, ok, a tu hermano no le vas a hacer eso, puedes hacérselo a otro que no sea tu hermano, pero no de tus hermanos. Y Dios da una promesa, si te comportas así, yo te voy a bendecir. Vas a ver que mi bendición va a estar sobre ti. Obviamente no lo dice el texto ahí, pero se entiende que si no te comportas así, te voy a maldecir. Se sobreentiende, ¿no? Lo opuesto. Si Dios va a bendecir si somos compasivos, si cerramos nuestro corazón y somos usureros y nos aprovechamos, pues Dios nos va a maldecir. Eran claras las instrucciones de parte de Dios. ¿Qué es lo que pasaba? Los desposeídos, digamos los pobres, eran estas diferentes clases sociales que había en ese entonces. Los desposeídos, digamos los pobres. Estaban los terratenientes o los que poseían tierras. Aquellos que se veían forzados a pedir prestado con intereses altísimos y que vendían a sus hijos como esclavos. ¿Y saben qué sucede en tiempos así, hermanos? Sean de ese entonces o de este presente, los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. En la medida que esta sociedad o este mundo va avanzando en años, cada vez el puñado de ricos, que son pocos, siguen ahí y cada vez son más ricos. Y los pobres empiezan a ser mucho más y cada día son más pobres. Es cierto que la labor de un gobierno quizás es eliminar la pobreza, pero a veces cuando vemos la realidad es que la gente vive tan pobre, tan miserable, ¿sí?, que se están muriendo de hambre y uno no puede entender por qué un hombre como Carlos Slim,
tiene tanto y otros están muriendo de hambre. Claro que le da empleo a muchísimas personas. Pero yo un día leí un artículo de él, de Carlos Slim. Dice, él comprando cosas, en lugar de tener menos, tiene más. ¿Saben por qué? Porque donde compra es de él. Y entonces no está gastando, está ganando al comprarse sus propios artículos. Qué curioso, ¿no? Cómo funciona este sistema. Compras y tienes más. Y entonces esta situación imperaba ahí. Y llegó el momento en que estaban ahogados todos los israelitas. ¿Sí? Y digamos, bajo estas condiciones, ¿para qué querían un templo? ¿Para qué querían una ciudad amurallada? Si dentro de sus corazones estaban mal. ¿Para qué queremos una iglesia donde congregarnos si estamos con corazones endurecidos? Si vamos a llegar aquí y no vamos a tener compasión por el pobre, por el necesitado. ¿Para qué te dices cristiano? ¿Para qué? Entonces era un contrasentido, era injusto, ¿sí? Era abominable ellos querer reconstruir algo si no cambia la situación de la gente para la cual están construyendo una muralla para que los proteja, si sus propios compatriotas no los protegen. ¿Para qué lo quieren? Entonces tienen que hacer un alto en la reconstrucción para presentar todas estas quejas a Nehemías, ¿sí? Para empezar a pedir que los fundamentos cambien, para que haya un respeto mutuo entre ellos, para que haya ayuda mutua entre ellos y para que vuelva lo que ya habían perdido, el temor a Dios. Ya no existía temor de ellos de parte de Dios. Podían tener la ley, podían tener quizás ya otros escritos para ese entonces. No sé si para ese entonces ya circulaban, ¿sí?, los escritos de Salomón, en donde habla mucho acerca de cómo ayudar al pobre en los proverbios, lo que Dios hace con aquel que ayuda al pobre. ¿Y para qué les servía tener todo eso? ¿Y para qué les iba a servir tener una ciudad bien protegida si el pueblo estaba sufriendo? ¿Qué motivación iban a tener? Muy pueblo de Dios, pero a lo mejor hasta vivían peor de los que estaban afuera. Y eso, hermanos, nos puede pasar en la actualidad. Aarón. Gracias. Lo que circulaba también en la ley era el perdón, porque en la ley también decía que cada 7 años la deuda se tenía que perdonar entre el pueblo del Señor. Deuteronomio 15 nos dice que dentro de la ley del Señor cada 7 años se tenía que perdonar la deuda a tu hermano. Y tenemos un parámetro en Nehemías 5:14, que por lo menos hay 12 años en los que estuvieron trabajando en la reconstrucción. Por lo menos ahí ya tuvo que haber liberado una parte del pueblo toda la deuda que venían arrastrando y sin embargo no lo hicieron. El perdón también es algo importante que se da en el pueblo del Señor. Gracias. A ver, ya con esto que dijo Aarón les voy a dejar una tarea, porque les dejé una tarea hace tiempo y este versículo aparentemente da la respuesta.
Yo les dejé una tarea hace tiempo y les dije, ¿cuántos años fue lo que se le dio de permiso cuando Nehemías va con el rey y le dice que le dé permiso de ir a su ciudad que está destruida? Les hice la pregunta, ¿cuánto tiempo estuvo Nehemías fuera de su función de copero? ¿Se acuerdan que les hice esa pregunta? No sé si me dieron la respuesta. Pero según este versículo que estaba citando Aarón, el 5:14, dice: desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, y aparentemente ahí da la respuesta que son 12 años los que estuvo Nehemías fuera de su servicio al rey como copero. La tarea es, ¿de verdad fueron 12 años los que estuvo Nehemías fuera de su servicio como copero del rey? Esa es la tarea. Chéquenle si de verdad fueron. Porque miren, si la muralla se construyó en 52 días, porque tuvo que quedarse Nehemías 12 años. El trabajo se concluyó en 52 días, ¿no? Eso es lo que dice, está registrado. Tiempo récord. En el libro de Guinness está establecido que se fue una reconstrucción de una muralla que nadie ha podido superar. ¿Se les queda de tarea, sale? Es tarea. Si en realidad fueron 12 años, está registrado ahí, fueron 12 años, pero fueron 12 años los que Nehemías, porque no dice ahí que estuvo Nehemías 12 años fuera. ¿Sale? Se las dejo ahí de tarea. Y la checamos la próxima semana. ¿Va? ¿Cómo vamos a expresar nuestro cristianismo si nosotros tenemos esta misma clase de actitudes? Y mira, te debe de mover el corazón ciertas cosas. Ahora que nos fuimos de retiro los pastores, un pastor que a mí me reconoce como su autoridad, que no es de esta iglesia, y me da sus diezmos, él vive el día. Y cuando yo iba a pagar, me dice: yo le pago su boleto, pastor. Le digo: no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? No. Dice: no, de verdad, déjeme pagarle. Le digo: ¿cómo crees? Y digamos casi como dice ahí, quien es de, creo que Dorcas dice, y nos obligó a hospedarnos en su casa. Me obligó a aceptarle que me pagara. Yo no quería. Cuando él me reconoció como autoridad, yo le dije: mira, viene con sus diezmos. Le digo: no me los des, los necesitas más tú. No ha querido, él ha sido fiel. Pero le dije: no me los des, quédatelos. ¿Y qué creen, hermanos? Él está bendecido. No tiene mucho, pero no le falta nada. Nada. Y digamos, hasta tiene de más recibiendo poco. Y entonces, ahora que nos fuimos, cuando llegamos allá a desayunar, ahí sí ya no le dejé pagar. Y iba otro hermano que sé que también tiene pocos recursos. Y yo le dije: yo pago el desayuno. Yo lo pago. Y después nos excedimos un poquito en los gastos y tuvimos que pagar un poquito más. Yo lo pago. Ya no lo iba a dejar pagar. Porque ¿cómo vamos a vivir entre hermanos? Fíjate, hay un proverbio que dice: no te niegues a hacer el bien. Hay una salvedad, agrega: a quien es debido, no a todos,
Hay gente a la que no es debido, porque en otra parte la Biblia dice en Tesalonicenses: el que no trabaje, que no coma. O sea, como diciendo la Biblia, no ayudes al flojo, a ese no es debido ayudarlo. Al que está de holgazán, al que está viviendo a expensas de otros. Dice el proverbio: hay dos hermanas, la sanguijuela y no me acuerdo el otro, que nada más están diciendo: dame, 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 dame. Entonces hay ocasiones en que no es debido ayudar a alguien, pero no por falta de amor. Por amor no lo ayudamos, porque lo hacemos más flojo, más conchudo o conchuda, ¿sí? Y a lo mejor hasta le tenemos que decir: ¿qué crees? No te invito a comer. ¿Por qué no trabajas? Hay gente. Yo me acuerdo que un día allí en Polanco, en un cruce, llegó una señora, 35 años quizás, fuerte, pidiendo limosna. Y yo sí le dije: oiga, ¿por qué no trabaja? Se me quedó viendo enojada. Dice: yo no sé. Digo: puede planchar y puede lavar, porque es muy fácil estirar la mano. A lo mejor yo fui muy duro. Digo: usted está fuerte para trabajar, usted no debería de estar pidiendo limosna. Hay veces que no es debido ayudar a alguien. Por eso dice Proverbios: no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Dice, y agrega: cuando estuviera en tus manos el poder hacerlo. Y si está en tus manos y en mis manos poder ayudar a alguien, más nos vale ayudarlo. Tenemos que ayudarlo, porque eso es lo que quiere Dios, que en medio de nosotros no haya pobres. Cuando hacíamos comidas aquí, tomamos una idea que surgió, creo que, no me acuerdo si era en Holanda, en Suecia. Y la idea era algo así como un café pendiente, se llamaba, creo. Entonces lo adoptaron allá, y alguien llegaba y se tomaba su café y le decían: él pago 2 cafés más. No se los tomaba, sino los dejaba pagados para que cuando llegara alguien pobre decía: ¿no tiene por ahí un café pendiente? Y si ya habían pagado 2, decía: sí, tengo, aquí está un café pendiente. Y entonces aquí lo adoptamos cuando hacíamos las comidas. Les dijimos: hermanos, si alguien tiene para pagar más de su propia comida, compre unas comidas para que haya comidas pendientes, para que venga un hermano o una hermana necesitada y diga: ¿tendrá una comida pendiente? Y se le daba su comida sin que pagara, y quedaba anónimo. El que lo hizo con todo su corazón, con todo su amor, estaba ayudando al pobre sin que supiera el pobre quién le ayudó. Y entonces no se quedaba sin comer el pobre, y comíamos juntos, y a lo mejor nos sentábamos en la misma mesa. Eso es una forma de cubrir las necesidades de todos. Hermanos, lo voy a decir otra vez: espero que ninguno de aquí ponga bazares o venta de garage. ¿Sabes qué quieres hacer cuando pones una venta de garage? Sacarle todavía jugo a lo que ya usaste. Ya lo usaste, si ya no lo vas a usar, regálalo. Pero es que está re buena mi ropa, es que está re bueno estos juguetes que tengo de mis hijos, es que está re bueno esto, regálalo a alguien necesitado. Son tus hermanos. Ya viste que tienen una necesidad y Dios te ha bendecido a ti, dáselos. Y todavía aún más allá, quizás cómprales algo nuevo, porque a veces dices: pues esto ya no me sirve, lo doy. Mejor sería comprar algo nuevo, ¿no? Escribió Pablo a los Gálatas y les dijo: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena
al que le enseña. Y en otra parte ahí mismo dice que ayudemos a todos, mientras tengamos posibilidad de ayudar a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, nuestra forma de ayudar primero tiene que ser aquí. Si puedes ayudar afuera también, ayuda. Cuando llegue alguien y tú entraste a un lugar o estás echándote unos tacos ahí con el güero, llegaste ahí con el güero y comes ahí en la barra con el güero, ni siquiera te da mesa. Y si llega un niño o una persona necesitada y te pide una moneda, si tienes, dile ahí, vente, ponte aquí, sírvele, ¿cuántos quiere? No le des una moneda nada más, que ni siquiera le alcanza para un taco. Dile. Y si estás en una mesa, siéntalo en tu mesa. Hoy nos estaba contando un hermano, pastor, el pastor Hugo, que él es, hoy conocimos mucho de él, toca muy bien la guitarra, magníficamente. Conoció a los músicos de Luis Miguel, a los de Torre Fuerte, a los Hermosillo. No, Heriberto Hermosillo, sí. Y traigo un canto muy bonito que él compuso con otros se los voy a pasar al que lo quiera, de lo que hace un niño cuando llega a una familia. Dice, porque yo hasta la escribí cuando nació mi sobrina. Y es un canto precioso. Díganme, y al que quiera se la paso. Y él nos decía y hablaba de María del Sol. Dice, no he visto una mujer así de ese medio que sea como ella. Dice, a mí me tocó ir con ella a una campaña en Garibaldi. Ella se mete en el lodo, en la suciedad, sin el excremento lo pisa, para ir a rescatar a un niño que está en las cloacas, piojoso, y lo abraza, para llevarles alimento, para estar atendiéndolos a ellos. Y si no le importa, ella no es la que da una orden o está apoyando, o canta en la alabanza, que canta en la alabanza de allá de Cruz de Semilla de Mostaza. Dice, no, ella se pone las sandalias y va a predicar el evangelio, llamar a la gente. Hermanos, eso tiene mucho más valor. Yo no lo sabía de ella. Lo sé por este hermano porque ni siquiera lo está publicando. Dice, yo la vi, yo estuve con ella. Dice, mis respetos para la señora María del Sol. Espera Dios que nosotros tengamos esa clase de amor para el necesitado. Esto solo es la introducción del capítulo, porque solo se están presentando ahorita las quejas de los necesitados, de los que están sufriendo opresión, de los que han tenido que llegar a una situación tan difícil en sus vidas, que a lo mejor eso les ha quitado el ánimo de seguir ayudando a la reconstrucción. ¿Para qué? Y ya que esté terminada la muralla y esté protegida la ciudad, ya ni hijos tengo, ya los vendí como esclavos, al menos en Babilonia, y estábamos la familia completa. Ahora aquí en Jerusalén, mis hijos están por allá como esclavos en otro lado, ya no podemos sentarnos a comer juntos. ¿No era triste? En eso primero deberíamos de ocuparnos, antes de querer sobresalir en muchas otras cosas, que las necesidades de aquí en medio de nosotros estén suplidas para todos, que no haya pobres en medio de nosotros. Termino con esto. Ayer, estando en el retiro de pastores, me entró un WhatsApp de Pepe.
Pepe, que no está. Pepe, que está ahorita cumpliendo un sueño y un llamado de parte de Dios. Me dice, pastor, más o menos, a ver, préstame mi teléfono, ¿no? Mejor se los voy a leer, porque me lo escribió a mí. Pepe es un joven muy sencillo, pero ama con todo su corazón a Dios. Le costó trabajo establecerse aquí en la iglesia. Trajo a compañeros patinetos. Y se los voy a leer porque creo que vale la pena. Me dice, hola pastor Chucho, ¿cómo está? Los extraño mucho. En la primera que me den permiso de salir, voy para allá a verlos. En verdad los extraño a todos en la iglesia. ¿Sabes? Nos acaban de comunicar a qué países iremos de viaje de alcance a predicar el evangelio. Y estoy muy emocionado. Los países son Brasil o Líbano. Será un viaje nacional y uno aquí en México. Que suena lo mismo, ¿no? Un nacional y uno en México. Se ha de haber equivocado haber sido uno internacional y uno en México, porque las dos opciones son Brasil o Líbano. Porque nos dividirán en dos equipos. Uno irá a un viaje nacional y a un viaje ya sea a Brasil o a Líbano. Mientras oraba y le preguntaba al Señor a quién comunicarle esto, puso en mi corazón comunicártelo a ti para que me puedas ayudar en oración. Es muy importante. Que Dios me pueda guiar a qué país me quiere llevar y en qué estado de la República me quiere llevar también. Para que en lo que resta de esta fase de lectura que estoy llevando de IAM, no sé cómo se pronuncie, YWAM, ¿qué? Cocum. Dice, o en la escuela de Extreme Backpack, para que pueda atesorar lo que el Señor me está enseñando en las clases y poderlo compartir con las personas a quien el Señor me permita. En lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, citando a Santiago 4:15. El costo de mi viaje de alcance será de 80,000 pesos. El Señor me proveyó los 25,000 pesos para mi fase de lectura. Vino Él a decirnos a los pastores, me dan chance de vender dulces para juntar dinero. Juntó 25,000 pesos, hermanos. Espero que tú le hayas comprado dulces. Creer en que Dios me proveerá tanto como para la primera vez es algo que me costaba mucho trabajo, pero vine aquí porque el Señor me hizo sentir que lo probara en esto para conocerlo de una forma nueva. Como mi Dios que provee y respalda cuando es su propósito, el que sirvas o vayas a algún sitio a conocerle y darlo a conocer, y decidí obedecer. Comunico esto para que me puedas apoyar en oración y también, y solo si Dios lo pone en tu corazón, ayúdame con una ofrenda, pues sería muy chido. Así lo pone. Aún sabiendo que si no puedes, no te sientas obligado a hacerlo. Recuerda, esto es comunicación, pero me puedes ayudar mucho orando y si puedes, ayunando por mí. En verdad eso me ayuda mucho, como no tienes idea, lo que Dios ponga en tu corazón. Gracias por ser parte de esto y estarme apoyando. Lo hacemos para contribuir en la expansión del reino de Dios. Cuando digo lo hacemos es porque desde que oras e intercedes por mí, eres parte de esto. Aún no sé las locaciones en México, pero ya nos dieron el costo total de los viajes, que son los que puse más arriba en este comunicado. También si puedes orar por mis clases esta semana, que se llaman Adoración e Intercesión,
y por mis finanzas. El Señor está sanando cosas en mi vida que no sabía que cargaba, como el perdonar. El Señor está tocando partes sensibles en mi vida para restaurarla y que pueda fluir mejor su espíritu en mí. Ha sido difícil, pero sé que el Señor me está sanando. Dios es bueno siempre. Bendigo tu vida y también oro por ti en mis power time, que son mis tiempos con el Señor. Gracias por leer este comunicado. Ojalá me puedas ayudar de la manera que el Señor te mueva a hacerlo. Gracias, en verdad, te estoy muy agradecido. Después me escribe algunas cositas más, ya aparte de eso. Y me dio mucho gusto. Y le dije: gloria a Dios, Pepe. Me da mucho gusto la experiencia a la que el Señor te está llevando. Claro que te llevo en mis oraciones y te llevaré en mis oraciones siempre para que Dios cumpla su propósito en ti. Dime cómo te puedo hacer llegar una ofrenda. Dios te bendiga y te guarde. Estaremos en contacto. ¿Podemos ayudar a Pepe? Lo quise leer para que también tú te cargues. Él solo me lo mandó a mí. No le está pidiendo a nadie más. Pero tiene un corazón para Dios. Y creo que le podemos ayudar. Porque no está cumpliendo su sueño, está atendiendo al llamado de Dios. Y está sirviendo a Dios. Y podemos, hermanos. Podemos. Estamos ayudando a nuestras hermanas allá en Chihuahua. Nos acaba de escribir Debbie, la situación está muy difícil, está agotada ella y junto con su compañera. Me escribía ella, dice: estoy a punto de tirar la toalla. Fue su expresión. Estamos tú y yo para interceder por ellos, pero para apoyarlos también. A lo mejor tú y yo no vamos a ir allá, pero podemos enviarlos desde aquí, como dice Pepe, para allá con nuestras aportaciones. Tú y yo lo podemos hacer, hermano. Pepe es un joven sencillo, trabajador, perdió su trabajo en la pandemia, pero se puso a repartir en Uber. Es un hombre trabajador aquí, en esta iglesia, junto con otros más en la pandemia, él firme aquí. Mostrémosle nuestro amor. Cuando tú usas tus recursos, tu dinero, para bendecir a otros, dice la Escritura, y le llama riquezas injustas. Dice: cuando con esas riquezas injustas tú haces que el reino de Dios prospere, dice que cuando lleguemos allá al cielo nos van a recibir en las moradas eternas esa gente que con tu riqueza ayudaste a que recibiera el evangelio. ¿No te gustaría llegar allá al cielo y que una persona que nunca conociste aquí en la tierra te diga: gracias, hermana Rox? Gracias. ¿De qué? Por lo que usted ofrendó, tal persona me llevó el evangelio y esa persona me dijo: usted, hermana Rox, ofrendó y me ayudó a ir a ese lugar. ¿No te gustaría? Bueno, pues tenemos la oportunidad de hacerlo. ¿Me acompañan a orar? Padre, a ti no se te escapa nada, Señor. Si alguien está interesado a favor de los necesitados, eres tú. Y muchas veces tienes que tocar nuestro corazón. Tienes que seguirlo transformando y cambiando. Tienes que darnos a veces una sacudida. Tienes que hacer que quitemos nuestra mirada de lo material, del dinero. Porque además, Señor, no es nuestro. No somos más que administradores, mayordomos de todo lo tuyo.
El oro y la plata es tuya y la plenitud de este mundo es tuyo, Señor. Solo muévenos, guíanos. Permite que en medio de esta congregación y aún fuera de esta, en tu iglesia, no haya abusos entre nosotros, no haya indiferencia, no haya frialdad. Aviva el amor en nuestros corazones, que podamos cargarnos con las necesidades de otros y que demos con alegría, Señor, para las necesidades de otros. Tócanos, Dios. Síguenos cambiando. No hemos llegado a la meta. Nos falta mucho, mucho todavía por mejorar, por cambiar. Pero hazlo, Señor. No nos dejes a medias. No nos dejes caer en comodidad. Mueve nuestras entrañas para poder hacer algo en favor del necesitado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Si alguien trajo sus diezmos